¿Y si la llave para conquistar las estrellas estuviera enterrada bajo 15 kilómetros de hielo letal? Allí, en la oscuridad absoluta de un océano alienígena, yace un combustible capaz de cambiar el destino humano, pero alcanzarlo podría destruirnos. Radiación mortal, presión aplastante y un mundo que nunca fue hecho para nosotros. Hoy descubrirás por qué esta misión es la apuesta más peligrosa y trascendental en la historia de nuestra especie. Hubo un tiempo en que el cielo era un techo. Un manto salpicado de luces que inspiraba mitos, dioses y destinos, pero que parecía inalcanzable. Durante milenios, la humanidad contempló los puntos brillantes sin saber que cada uno era un mundo, y que algunos de esos mundos ocultaban océanos bajo el hielo, tormentas eternas o atmósferas imposibles. Cuando finalmente comprendimos que no éramos el centro, sino apenas una especie joven orbitando una estrella común en un brazo periférico de la galaxia, algo cambió en nosotros. La vastedad dejó de ser solo poesía. Se convirtió en desafío. Entre los innumerables cuerpos que giran alrededor del Sol, uno comenzó a destacarse no por su brillo, sino por su misterio. Una luna atrapada en el abrazo gravitatorio del gigante más colosal del sistema solar. Un mundo blanco, surcado de grietas azuladas, bañado por radiación letal y dominado por la sombra de un planeta que parece un dios antiguo vigilando su creación. Bajo esa corteza helada, oculta durante miles de millones de años, yace un océano. Un océano sin luz. Sin amaneceres. Sin horizontes. Un océano presurizado por kilómetros de hielo, calentado por fuerzas de marea que lo mantienen líquido en un entorno donde todo debería estar congelado. Un mar interno que nunca ha visto el cielo. Y allí, en ese abismo sellado, creemos que podría encontrarse una clave para nuestro futuro. No se trata solo de un recurso. No es únicamente una sustancia rara, un isótopo ligero capaz de liberar energía limpia y poderosa. Se trata de lo que representa, la posibilidad de romper el límite energético que nos ata a nuestro mundo natal. La posibilidad de convertirnos en una civilización capaz de viajar no por décadas, sino por generaciones sostenidas por reactores estables, sin depender de combustibles que envenenan y agotan. Pero entre nosotros y esa promesa se interponen 15 kilómetros de hielo cristalino, una tormenta perpetua de radiación y una presión capaz de triturar acero como si fuera arcilla. El conflicto no es solo físico. Es simbólico. ¿Puede una especie nacida en océanos tibios y protegida por una atmósfera amable reclamar las profundidades de un mundo alienígena? ¿Es la ambición de cruzar ese hielo una expresión de evolución o de arrogancia? El escenario está planteado. Un océano oculto. Una energía que podría cambiarlo todo. Una humanidad que ya no se conforma con mirar desde lejos. El hielo nos observa en silencio. Y nosotros decidimos descender. Comprender este desafío exige abandonar la mirada romántica y sumergirse en la lógica fría de la física. Ese océano no es una fantasía acuática bajo un paisaje nevado. Es un entorno extremo, gobernado por leyes implacables. El hielo superficial no es frágil ni poroso. Es una coraza ultracongelada, endurecida por temperaturas que rozan el cero absoluto. Cada molécula vibra apenas, atrapada en una estructura cristalina que se comporta más como roca que como agua. La idea de perforarlo no es trivial, implica alterar el equilibrio térmico de un sistema que quiere permanecer congelado. Más abajo, la presión aumenta con cada metro de descenso. En la superficie terrestre estamos acostumbrados a una atmósfera ligera. En ese océano oculto, la presión multiplica por cientos la que sentimos aquí. Es un entorno donde la materia se comporta de formas distintas, donde las propiedades físicas cambian y donde cualquier error no se corrige, se aplasta. Y sin embargo, es precisamente esa hostilidad la que nos revela su valor. La presencia de un océano implica energía interna. Energía generada por el tirón gravitatorio del planeta gigante que lo acompaña. Ese constante estiramiento y compresión genera calor, mantiene el agua líquida y crea un dinamismo geológico que redistribuye materiales. Entre ellos, rastros de isótopos raros que pudieron haber sido sembrados por antiguos impactos cometarios. El helio 3, escaso en la Tierra,
podría encontrarse atrapado en sedimentos, disuelto en fluidos hidrotermales, concentrado en puntos específicos donde la química y la geología convergen. No es abundante. No es fácil. Pero su valor energético es desproporcionado respecto a su masa. La fusión basada en helio 3 promete una reacción más limpia, menos radiactiva, más estable que otras variantes. En teoría, permitiría motores de aceleración constante, capaces de empujar naves durante años sin la sombra de residuos nucleares peligrosos. En teoría, abriría rutas sostenibles hacia los confines del sistema solar. Pero la teoría no es destino. Desde una perspectiva filosófica, la cuestión es más profunda: ¿por qué perseguimos esta energía? ¿Es pura supervivencia, una necesidad de asegurar el futuro ante la eventual decadencia solar? ¿O es algo más íntimo, más humano? La historia sugiere que no nos movemos solo por necesidad. Nos mueve la curiosidad. Nos impulsa la incomodidad ante los límites. Cada frontera superada redefine nuestra identidad colectiva. Cruzar océanos cambió la geografía del poder. Abandonar la atmósfera cambió nuestra percepción del planeta. Atravesar el hielo de una luna lejana cambiaría nuestra escala mental del cosmos. El análisis crítico obliga a reconocer que el proyecto no es inevitable. Podríamos decidir no hacerlo. Podríamos concentrarnos en optimizar recursos en nuestro mundo natal, en aprender a vivir con menos, en aceptar que las estrellas no son nuestro destino. Pero también debemos reconocer que la energía es el lenguaje de la civilización. Cada salto cultural ha estado acompañado por un salto energético. Del fuego a la agricultura intensiva, del carbón al petróleo, de la fisión a la posibilidad de la fusión. Limitar nuestra energía es limitar nuestras posibilidades. La extracción en un océano alienígena no es simplemente minería. Es una declaración ontológica. Afirmamos que la inteligencia puede adaptarse a cualquier entorno, que la conciencia no está destinada a permanecer confinada a una sola esfera azul. Y sin embargo, esa afirmación necesita ser examinada con humildad. Si lográramos establecer una cadena energética estable desde ese océano oculto hasta las órbitas exteriores, el sistema solar cambiaría de forma irreversible. El gigante gaseoso que alguna vez representó lejanía se convertiría en centro neurálgico. Un nodo energético. Un puerto avanzado. Las lunas que lo rodean dejarían de ser simples objetos de estudio para transformarse en estaciones, en escalas estratégicas en la expansión hacia el exterior. Con una fuente abundante de helio 3, la arquitectura de nuestras naves cambiaría. Motores más eficientes permitirían trayectorias más directas. Las misiones dejarían de depender exclusivamente de ventanas orbitales estrictas y podrían sostener empujes continuos, reduciendo tiempos de viaje de forma drástica. Las colonias en regiones frías y distantes se volverían viables. Estaciones científicas en el cinturón de Kuiper podrían operar con autonomía energética. La nube de Oort, ese vasto halo de cuerpos helados en el límite de la influencia solar, dejaría de ser una abstracción teórica y comenzaría a verse como una frontera alcanzable. Pero el impacto no sería solo tecnológico. La humanidad experimentaría una transformación psicológica. Saber que extraemos energía de un océano alienígena alteraría nuestra narrativa interna. Ya no seríamos únicamente habitantes de un planeta que ocasionalmente envía sondas al vacío. Seríamos una especie que interactúa activamente con múltiples mundos. Esa identidad tiene consecuencias. Redefine la política. Redefine la economía. Redefine incluso la cultura. Las generaciones futuras crecerían con la noción de que el hielo de una luna lejana sostiene la energía que ilumina ciudades orbitales o impulsa naves interplanetarias. El cosmos dejaría de ser un escenario distante para convertirse en una red de recursos y responsabilidades. Y más allá del sistema solar, el efecto dominó sería inevitable. Con motores más potentes y reactores más limpios, la idea de enviar sondas interestelares con capacidad real de maniobra se volvería factible. No simples mensajeros que cruzan el vacío en silencio, sino exploradores capaces de desacelerar, de estudiar, de comunicar. Europa, entonces, no sería solo un punto en el mapa. Sería el inicio de una infraestructura que nos proyecta hacia otras estrellas.
Pero toda expansión conlleva transformación. Y toda transformación exige madurez. En la euforia del progreso, es fácil olvidar que cada conquista tiene su sombra. El océano bajo el hielo no es un depósito inerte. Es un ecosistema potencial. Tal vez microscópico, tal vez primitivo, pero producto de miles de millones de años de evolución aislada. Introducir nuestra tecnología en ese entorno podría alterarlo de formas irreversibles. ¿Tenemos derecho a hacerlo? La pregunta no es trivial. Si encontramos vida, aunque sea en su forma más elemental, ¿será ético priorizar la extracción energética sobre la preservación biológica? ¿O deberíamos considerar ese océano como un santuario cósmico, intocable, un testimonio de que la vida puede surgir más de una vez en el universo? Existe también el riesgo de dependencia. Basar nuestra infraestructura energética en un mundo lejano implica vulnerabilidad. Una interrupción, un accidente, un conflicto geopolítico extendido al espacio podrían desestabilizar sistemas enteros. Y está la paradoja más profunda: al buscar energía limpia para garantizar nuestra supervivencia, podríamos estar repitiendo el patrón histórico de expansión sin reflexión suficiente. La tecnología puede amplificar virtudes, pero también defectos. En términos existenciales, enfrentamos una tensión esencial. Queremos trascender, pero también preservar. Queremos expandirnos, pero también proteger. Queremos dominar fuerzas cósmicas, pero seguimos siendo criaturas frágiles, sujetas a errores. Europa no solo pone a prueba nuestra ingeniería, pone a prueba nuestra ética colectiva. El hielo que perforamos es también una metáfora de nuestras propias limitaciones internas. Si descendemos sin sabiduría, podríamos encontrar no un futuro luminoso, sino un espejo de nuestras fallas amplificadas a escala planetaria. Imagina, dentro de siglos, mirar hacia el cielo nocturno desde la Tierra y saber que, bajo el hielo de una luna distante, palpita una infraestructura silenciosa que alimenta nuestra expansión. Imagina ciudades orbitales brillando alrededor del gigante gaseoso, naves partiendo hacia la periferia del sistema solar impulsadas por energía nacida en la oscuridad absoluta de un océano alienígena. Imagina que, gracias a esa decisión, la de perforar, descender y aprender, la humanidad dio el salto de especie planetaria a especie estelar. Pero ahora imagina algo más. Imagina que, en el proceso, descubrimos vida en ese océano. Imagina que comprendimos que no estábamos solos ni siquiera en nuestro propio sistema solar. Imagina que, en lugar de explotar sin medida, decidimos coexistir, aprender, proteger. La verdadera conquista no sería entonces energética, sino moral. Europa nos ofrece más que Helio 3. Nos ofrece una prueba. Una prueba de si estamos listos para el poder que buscamos. Una prueba de si podemos equilibrar ambición con responsabilidad. El universo no nos impone destino alguno. No hay mandato escrito en las estrellas que diga que debemos expandirnos. Pero sí existe una chispa en nuestra naturaleza que nos impulsa a explorar, a comprender, a trascender. La pregunta final no es si podemos perforar el hielo. No es si podemos soportar la radiación o la presión. La pregunta es más íntima, más inquietante. Cuando finalmente crucemos ese océano oscuro y reclamemos su energía, ¿seguiremos siendo simplemente humanos? ¿O nos habremos convertido en algo nuevo? ¿Una civilización capaz de sostener la luz de la conciencia más allá del sol? Hemos contemplado un mundo cubierto por 15 kilómetros de hielo, castigado por radiación implacable y ocultando en su interior un océano eterno. Hemos imaginado descender hacia esa oscuridad absoluta no solo para extraer un recurso energético, sino para desafiar una frontera simbólica, la frontera entre lo posible y lo impensable. Europa, ese mundo silencioso bajo la sombra de un gigante, representa mucho más que Helio 3. Representa el punto exacto donde la ambición humana se encuentra con la inmensidad del cosmos. Conceptualmente, el proyecto no trata únicamente de minería extraterrestre. Trata sobre energía como motor de civilización. Trata sobre cómo cada salto evolutivo de nuestra especie ha estado ligado a una nueva fuente de poder. Del fuego primitivo a la fisión nuclear, cada transición nos redefinió. Ahora imaginamos una transición más profunda.
Una energía nacida en un océano alienígena que podría sostener nuestra expansión hacia los confines del sistema solar y, algún día, hacia otras estrellas. La perforación del hielo es física, sí, pero también es metafórica, atravesamos nuestros propios límites mentales. Tal vez el mayor aprendizaje no esté en el helio 3 ni en los motores de fusión, sino en la transformación interior que exige un proyecto así. Convertirse en una civilización capaz de operar en océanos alienígenas implica disciplina, cooperación global, paciencia generacional. Implica aceptar que los logros más grandes no pertenecen a individuos, sino a procesos colectivos que trascienden una vida humana. Así que la pregunta final no es técnica. No es cuánto tardaremos ni cuánta energía obtendremos. Es más profunda. Si el universo es indiferente, ¿qué tipo de especie decidimos ser frente a esa indiferencia? Europa nos desafía a mirarnos antes de perforar el hielo. Y quizá, al hacerlo, descubramos que el verdadero océano por explorar no está bajo la superficie de una luna lejana, sino dentro de nuestra propia naturaleza. Si te gustó este viaje por las ideas y el cosmos, aquí tienes una lista de reproducción con más análisis y reflexiones sobre ciencia ficción y el espacio. Explora nuevos mundos, cuestiona el futuro y piensa más allá de las estrellas. No olvides dar like, suscribirte y dejar tu comentario.